Hola, hola. Ups, se colgó. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo van? Bienvenido, bienvenidas. Gusto tenerlos por aquí nuevamente. Vamos a esperar que entren todos para ponernos en contacto. ¿Cómo están? Gerald, ¿cómo estás, amigo? Bienvenidos a todos. Gusto tenerlos. Mensajes privilegiados. Lía, Natalia, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vayan poniéndose cómodos, en breve empezamos, ¿eh? Eh, bueno, los que ya están, los que ya conocen cómo es el funcionamiento del espacio, pueden hacer sus consultas, pueden hacer sus aportes, pueden subir y conversar. Ayer tuvimos una charla muy interesante, estuvimos hablando del mundo extraterrestre. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Estuvimos hablando de temas extraterrestres muy interesantes, de contactados, estuvimos hablando de muchos temas interesantísimos. Eh, y hoy tenemos muchos otros temas por desarrollar, como siempre. ¿Sí? Entre ellos hoy día vamos a hablar del déjà vu, así que no se lo pierdan, ¿eh? ¿Cómo están? Buenos días, mi querido Luis. Jean Paul, buenos días. Hablando del tema extraterrestre que estuvo increíble, Sí. yo difiero en muchas partes con los chicos que hablaban de esas extraterrestres. Ujú. Eh, Cuando dicen que nosotros somos el Dios, eso es bastante discutible. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como un todo, si Jean Paul fuera una conciencia, yo otra y tantas conciencias, para crear una galaxia, para crear la Tierra, deberíamos habernos puesto de acuerdo. Ya. Entonces, es difícil pensar que nosotros somos ese Dios que hace todo. De Claro. hecho, somos inconscientes de lo que hicimos supuestamente. Ajá. Hay otra cosa que es el ajuste fino, Ajá. que es una cantidad de variables que están muy afinadas para que todo sucediera, para que aquí hubiera vida, para que hubiera un equilibrio, para que hubiera orden dentro del caos. Correcto. Si no hubiera una conciencia inmanente, no habría ese orden. Por ejemplo, otra cosa, hay una cosa que llama la proporción áurea. Sí. La proporción áurea es el caracol tiene la proporción áurea en la forma como se desarrolla y va creciendo. Así es. Esa proporción permite que el caracol tenga equilibrio sobre su carcasita, sobre su concha. Sí, correcto. Esa misma proporción la tiene una galaxia. Ajá. Ajá. Así es. Sí, sí, sí. Nosotros como conciencias no hubiéramos podido crear esas cosas, Ajá. como conciencias que hacemos el todo. Correcto. Tenemos que venir de algo que ya tiene conciencia, que ya tiene inteligencia. Otra cosa es que nosotros le preguntamos a un extraterrestre acerca de eso y puede que él no tenga la respuesta tampoco. Así Porque un es. extraterrestre va a tener la respuesta. Así No. es. Si vamos ahorita al campo espiritual, que también estamos engañados, y Ok. tú lo sabes, y tú lo has comentado. Sí. Yo le pregunto a un espíritu que ha vivido en Occidente, le pregunto por un maestro hindú, probablemente no sepa. Es muy probable que no sepa. Le pregunto a un espíritu, háblame de Mahatar Babaji, y va a decir quién es Mahatar Babaji, porque no es de su cultura, Correcto. porque no saben todo, o sea, tienen un conocimiento, posiblemente eran sabios, pero tampoco abarcaban todo, porque porque el conocimiento es muy amplio, ¿cierto? Es correcto. Entonces, yo eso de esas cosas de los extraterrestres hay que tener cuidado porque ellos no tienen la última palabra desde mi perspectiva. Otra cosa es que otro joven habló que hay un muro, no sé en qué parte, en la Antártida y esas cosas, y que hay X continentes. Eso no es probable. ¿Por qué no es probable, Jean Paul?
Porque la Tierra está rodeada de satélites que registran todo detalladamente de todo lo que hay en la Tierra. Si hubieran tantos continentes y tantas cosas, obviamente estarían detectados en tiempo real, porque es que la Tierra está vigilada en tiempo real por los satélites que hay, y la gente no sabe eso. Milímetro a milímetro está registrada. El polo norte, el polo sur, todo lo que se mueva está registrado en la Tierra a través de los satélites que hay en el espacio. Correcto, es correcto. Entonces a mí eso por ninguna parte me suena. Muchas gracias, Jean Paul. No, gracias por los aportes, mi querido Luis, como siempre. Mira, yo ayer pensaba, después de que me fui aquí del conversatorio, que estuvo muy intenso por toda la información, me ponía a pensar justo en el ejemplo que di al final, ¿no? Que si estos protistos o estas partículas o estos microorganismos que habitan en este preciso instante mi estómago, ¿no? Mi hígado, mi riñón, ¿no? Estos organismos microscópicos que tienen de alguna manera una independencia, un ritmo de vida, una organización, que ellos están viviendo su vida independientemente de lo que mi mente esté pensando con respecto a ellos, ¿no? Y para ellos, pues, un milisegundo puede ser, pues, todo un proceso de vida, ¿no? Entonces me pongo a pensar en ellos y me pongo a pensar en mi mente como Dios, ¿no? Para ellos. De repente ellos creen, sí, que hay arriba algo superior, y este algo superior de alguna manera pertenece a algo mucho más grande que da estructura, pero yo le doy estructura dependiendo de cómo me alimento, cómo me cuido, cómo cuido mi organismo, cómo me muevo, a la velocidad que me muevo. Entonces todo eso afecta a los microorganismos que están aquí, pero como están en un micromundo, probablemente un movimiento mío para ellos no sea... De repente, antes de que yo levante un pie y ponga un pie en el otro lado, ya pasó toda una vida para ellos y dejaron de existir sin que se dieran cuenta o fueran conscientes completamente de todo lo que está pasando afuera. Pero hay una mente que está sobre todo lo que está sucediendo, que es mi mente, la mente de este cuerpo, y ellos están viviendo su vida independiente. Ellos probablemente creen en mí, pero no son conscientes de mí, ¿no? No son conscientes porque nunca me han visto, ni me podrán ver, ni yo tampoco los podré ver ni interactuar con ellos, pero sin embargo viven dentro mío, ¿no? Entonces siempre me pongo a pensar en eso y en esta fuente superior que probablemente piensa en nosotros, de alguna manera influye según las acciones que tome, pero somos parte de esa fuerza, y ahí es cuando nos referimos que todos somos el todo y estamos dentro del todo, pero no necesariamente somos el creador del todo, ¿no? Somos digamos, participamos en la estructura del todo, pero no somos entre todos el creador del todo. Ahora, si lo vemos como microorganismos o células, digamos, que forman finalmente órganos y que finalmente forman entre todos estos órganos al todo, sí son creadores del todo, ¿eh? Ojo con eso, ¿vale? Denle forma a la analogía. Dharma, ¿cómo estás, Lía? Bienvenida. Muy bien y con altas probabilidades de estar mejor, así que eso, que no sé a qué amigo le recuerda, me lo transmitió Umar, así que lo aplico. Bien, comparto con ustedes que el vivo de ayer fue demasiado intenso y que hay que tener mucho cuidado, supongo yo, para usar una palabra adecuada, con las personas que supongo tienen información, pero bueno, es por lo menos de mi parte, casi imposible de verificar o comprobar. Entonces, la verdad que me pareció un poco bastante intenso, y desconozco a las personas que subieron, que pueden hasta tener razón y su convicción, que es válida, se las respeto, pero bueno, vi que ayer Luis también creo que se retiró, supongo, no sé si será por cuestiones personales o porque no compartía lo que se estaba hablando. Eso si me lo puede responder sería muy útil para mí. Pero yo me quedé hasta el final y la verdad que yo digo, bueno, en algún momento va a agarrar algún tipo de sentido toda esta charla, y vi que por ahí no lo tuvo. Gracias, señor Prado. Ok, gracias, Lía. Dame la palabra, por favor, sí. Adelante, Luis. No, Lía, no, lo que pasó fue que la internet se pausó, entonces me tumbó. Y realmente estaban hablando mucho y me quedé aquí escuchando abajo. Pero no es por eso, a mí me gusta escuchar puntos de vista. Lo que sí yo hago es que cuando llegan las personas con creencias muy rígidas, a mí no me gusta entrar en conflicto, porque ante la rigidez no hay nada que hacer. Si yo digo que me dijeron esto los arturianos y que esa es la verdad, pues
esa es su verdad, dejémoslo quieto, no hay forma de nada. Cuando yo veo que alguien es flexible, pues ya interactúo con él de una forma distinta, porque yo creo que eso debemos ser nosotros, tantear quién es el oponente, ¿de acuerdo? Entre comillas oponente, porque no hay oponentes, quién es con quién estoy yo interactuando. Yo con Jean-Paul le digo de muchas cosas porque sabe que me entiende y nos entendemos porque tenemos una cosmovisión casi idéntica. Entonces no tengo ningún problema, le digo cualquier cosa y él mismo me entiende o viceversa, nos entendemos, ¿cierto? Pero no es porque no estoy de acuerdo con el tema. A mí me encanta cualquier tipo de tema, me encanta, extraterrestre o lo que sea, me gusta todo me gusta. Yo soy un tipo raro porque a mí me gusta la filosofía, la ciencia, todo me gusta, nada me choca. Y por eso mantengo por acá hablando bobadas. Pero iba a decir otra cosita, pero se me fue el hilo. Ahí les dejo. Descuida, no te preocupes. A todos los que se van conectando, muchas gracias por estar. Gracias y bienvenidos, bienvenidas. Marioli, qué gusto tenerte por aquí. Herodiano, Patsy y a todos los que se van conectando. Verónica, ¿cómo estás? Leo, qué gusto verte. Jordi, Pasti, Patsy, bienvenidos, bienvenidas a todos como siempre. Gracias por estar en estos live que hacemos en la mañana y compartimos pues de diferentes temas. Ayer estuvo bastante intenso, es cierto, estuvimos hablando del mundo extraterrestre. No se pierdan el video de ayer, está colgado en mi canal de YouTube, Hipnoterapia Prado Oficial. Lo buscan en YouTube y ahí están todos los videos de los que hemos venido hablando en el transcurso de todos estos meses, ¿no? Porque recién se me ocurrió la idea de subirlos al YouTube, antes no se me ocurría, pero bueno, vamos alimentando esas redes también con toda la información que compartimos aquí. Pues bueno, sí, fue bastante intensa la información de ayer. Dime, Luis. Me acordé de lo que les iba a hablar. Ajá, dime. Resulta que se habla mucho de la Federación Intergaláctica. Cuando un chico, una chica hablan de los extraterrestres, siempre hablan de la Federación Intergaláctica. Yo entiendo la Federación Intergaláctica como decir la ONU. Ajá. Unos países que están unidos para autoprotegerse o para controlar todos los planetas, ¿cierto? Correcto. Para mantener un equilibrio. Sí. Resulta que yo cuando estaba niño vi una serie de televisión que me encantaba que se llamaba Buck Rogers. Sí. Yo creo que usted no la vio porque usted es más joven que yo. En esa serie había un comité que manejaba todo el mundo, todo lo manejaban ese comité. Okay. Probablemente en el futuro haya un comité mundial que sea manejado por todos los países o por los principales, por China, por Rusia, por Estados Unidos, donde controlen todo y haya un equilibrio perfecto aquí en la Tierra. Y también haya otro contacto con seres extraterrestres y de pronto la Tierra haga parte de esa Federación Intergaláctica. Usted sabe que yo sueño mucho, pero no cierro ninguna probabilidad, ¿por qué no? Esa película me quedó grabada para siempre, me sonó mucho lo del Comité Mundial, que hasta me acuerdo del actor. En mi mente tengo el actor de esa, el que era el director de ese Comité de la Tierra. ¿Así? Me resuena y creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias. ¿Quién era el autor? ¿Quién era el protagonista? Creo que era Richard, pero era el nombre Richard, pero okay. Ricardo Montaner, Montaner no, pareció Montaner. Si quieres lo busco. Bueno, es el mismo de la Isla de la Fantasía, ¿tú te acuerdas? Ah, sí, el señor sí me acuerdo de la Isla de la Fantasía. Soy el señor Ron, su anfitrión, bienvenidos a la Isla de la Fantasía. algo así. Oye, pero mira, qué interesante también esto porque aquí se aplica un poco el tema de el primado negativo, ¿no? O sea, la mente del ser humano en función... Siempre hemos hablado de los egregores, ¿correcto? Del egregor, ¿no? De esta capacidad que tiene el ser humano de creer simultáneamente. Masas creen en lo mismo y crean una realidad, ¿de acuerdo? Esto es evidenciable cuando nos ponemos a pensar un poquito en la preconcepción de una criatura y durante el proceso de concepción de una criatura en el proyecto sentido. Recuerdan que hemos hablado muchas veces del proyecto sentido, como un padre y una madre pueden planificar qué va a ser esa criatura o cuál va a ser la línea de esa criatura, inclusive antes de que se geste esta criatura o cuando se está gestando la criatura,
también pueden influir en lo que va a ser esa criatura cuando salga. Entonces, una de las claras demostraciones de cómo la mente está sobre la materia y cómo también esta información que nos han ido sembrando desde hace muchísimos años, cuando se vio el primer objeto extraterrestre y cuando comenzaron a sacar películas y comenzaron a lanzar hipótesis y las plantearon a través de las películas, cómo nuestra mente fue recepcionando esta información y cómo estas masas comenzaron a creer en esta posibilidad y a crear esta realidad. Entonces ahí nos ponemos a pensar si esta realidad es creada netamente o esta realidad existe y estamos simplemente recordando o accediendo a esta información. Y dependiendo, porque la palabra Matrix, por ejemplo, cuando salió la película Matrix, se volvió bastante común la palabra Matrix, ¿no? Antes se utilizaba el inconsciente colectivo, el inconsciente espacial, el inconsciente universal, el inconsciente familiar. Se hablaba de que estábamos interconectados entre todos a una especie de red neuronal o espacial o mental, que hacía pues que de alguna manera todos fuésemos parte del todo, ¿no? Pero después se comenzó a utilizar la palabra Matrix y se hablaba que de la Matrix, estamos dentro de una Matrix y se relacionó bastante con la película, que es prácticamente como un primado negativo que se va sembrando poquito a poquito y que después la gente va utilizando, ¿no? Entonces cuando me hablas esto de este comité que se hacía cargo de todo y después estamos hablando de la Confederación Galáctica, entonces ya estamos hablando de que también podría ser un nombre impuesto en algún momento, tomado en cuenta y utilizado abiertamente sin ser completamente consciente de si esto es real o no, ¿correcto? O sea, podría ser un primado negativo tranquilamente, hay que tener bastante cuidado con eso. Adelante, Lía. Jean-Paul, bueno, escuché la última parte de tu recién comentario y bueno, te iba a preguntar en realidad cuál era tu opinión sobre esto de la Matrix y del tema extraterrestres y de que estén en la Tierra y de que convivan entre nosotros y de que envíen mensajes. Me interesa mucho saberlo por tu experiencia y por tu conocimiento. Mira, como les dije el día de ayer, como les aventuré, les apresuré un poco el comentario, en mi experiencia dentro de la hipnosis regresiva terapéutica he tenido cualquier cantidad de personas que aseguraban haber sido contactadas, haber sido abducidas, haber sido implantadas. Mi trabajo como terapeuta no necesariamente es creer estas realidades, sin embargo, las historias detrás de estas realidades a veces se dejan con la boca abierta, ¿no? Pero como alguna vez expliqué, también es un hilo muy fino entre una creación mental, en función al conocimiento o a la información que consume la persona y la realidad que quiere transmitir a través de la hipnosis. Recordemos que lo que está haciendo la hipnosis es entrar al subconsciente donde está guardada la información, o sea, tranquilamente podría estar esa información contaminada, sesgada. Entonces, para poder, por eso es que no me aventuro a decir, sí, esto existe, cuando me encuentro con uno de estos casos, hasta que no tengo una certeza que me permita saberlo, ¿no? Pero tengo 3 o 4 casos que a mí me han dejado con la boca abierta, porque las pruebas han dejado de ser solamente imaginarias. Por ejemplo, yo puedo encontrar una persona que me dice, y ojo que a mí eso también me genera una curiosidad, porque por ejemplo las personas describen un implante, que es bastante común en las personas que no avanzan en la vida, que podría ser una proyección mental, pero lo que me sorprende es que la proyección mental sea colectiva. O sea, que sean muchas personas que estén brindando la misma información sin conocerse unas a otras de diferentes partes del mundo. Describen una especie de bloqueo en la parte de los pies que es como una bota de acero, ¿no? O una bota de cemento en algunos casos, ¿no? Ahora, yo no sé si eso, como repito, puede hacer una proyección mental en función de lo que sientan que está pasando en su vida. Recordemos que la mente se conecta simbólicamente, pero describen ese implante de la misma manera. Y por lo general son personas que no avanzan, ¿no? Son personas que se sienten bloqueadas o estancadas y ellos ven esas botas de acero en sus pies puestas, que cuando se las sacan, increíblemente, y ojo que estoy hablando de que estas botas de acero han sido puestas por energías o entidades aparentemente extraterrestres, según como describen estas personas bajo estado de trance. Entonces yo inclusive estoy haciendo un listado de estos objetos porque encuentro tanta similitud con personas de diferentes partes del mundo, como por ejemplo la placa de acero en el pecho. Esta placa de acero en el pecho que evita que las personas conecten emocionalmente, como si bloquearan completamente la capacidad de conectar estos hilos energéticos con otra persona, o conectar con los seres indefensos, o conectar con las personas que están pasando por situaciones complicadas. O sea, personas que se desapegan emocionalmente, tienen esta placa en el pecho, ¿no? Que obviamente les va a generar también problemas como taquicardias y todo ello, porque quisieran conectarse y no pueden conectarse, ¿no? Después el implante en la nuca, detrás de las orejas,
en cómo se llama, en los codos, ¿sí? En la parte de acá de la parte de aquí. O sea, son implantes específicos puestos en ciertas partes. Estoy hablando de etéricos, ¿ah? O sea, implantes etéricos que las personas ven dentro del estado de trance y que describen en lugares específicos y que cada uno de ellos cumple una función específica. Ahorita he descrito dos, pero no quiero hablar de los demás porque obviamente no quiero influir. Pero a mí me gusta que estas cosas sean completamente espontáneas y yo por mi base de datos y experiencia tengo un listado y para qué sirve cada implante que están poniendo y cuando me encuentro con estas personas simplemente dejo que fluya y que me comenten lo que ven y cuando les pregunto cuál es la función y coincide con la lista que tengo, o sea, me deja bastante sorprendido porque estaríamos hablando de que no solamente es imaginación y aquí estoy hablando y aquí también me pongo a pensar de si esta información ya está en el inconsciente colectivo y ya están descargando esta información y me la están brindando en el momento en el que yo estoy haciendo la terapia y la otra que también obviamente se me ocurre es que podría estar yo influyendo con mi conocimiento, pero ojo, si esta la descarto porque antes de que yo tenga el conocimiento de eso y de que haga mi listado, que no ha sido hace mucho, esta información ya la manejo hace bastante tiempo y la manejan muchos colegas. Entonces, cuando proporcionan esta información y vemos, nos quedamos sorprendidos porque el implante etérico que describen cumple la misma función, ¿de acuerdo? Entonces, tratamos de no divulgar mucho de esto para que sea completamente espontáneo y no haya un sesgo ni una información que contamine la sesión, ¿de acuerdo? Vale, ahora otro. Hasta ahí estamos hablando de que de todas maneras a los seres humanos los tienen implantados, ¿eh? Los tienen implantados. Hay un implante en particular que ahorita vamos a ver, que es el implante físico, que el doctor Roger Leir, que ustedes pueden buscar en internet, podólogo Roger Leir, implantes, búsquenlo así en internet. Este señor podólogo se daba cuenta que cuando sacaba las radiografías de la parte que tenía que trabajar, digamos, la persona se dobló un dedo, tenía que trabajar algo de la uña, situaciones de los pies, de las manos, ¿no? Cuando comienza a revisar, se da cuenta que habían unos objetos que salían en las radiografías que al principio creía que podría ser un desperfecto del aparato, ¿no? No le prestaba mucha atención. Pero cuando comienza a hacer una incisión para hacer un corte y justo da con ese punto, encuentra un objeto pequeño en este lugar que no podía describir, que no podía explicar, ¿no? Entonces, cuando comienza a prestarle atención a cada uno de estos pacientes y cuando salen estas imágenes y comienza a hacer las incisiones para sacar los productos, comienza a encontrarse con un montón de objetos que él podría decir, ok, esquirlas, ¿no? Pero esta persona, para que tenga esquirlas dentro del cuerpo, tendría que haber estado en una zona minada o haber participado en una guerra, que haya explotado una mina y haya entrado un pedazo de aparente acero dentro de su cuerpo, porque a simple vista el objeto parece una partícula de acero metida dentro del cuerpo, porque es absolutamente duro el objeto, muy duro, ¿sí? Entonces, cuando comienza a describir que el objeto cambia de sitio, que tiene movimiento, como si tuviera inteligencia, ya comienza a preguntarse ¿qué es esto? Entonces, cuando comienza a extraerlos y los manda a analizar, se da cuenta que la composición atómica del producto es prácticamente como si fuera un objeto fuera del espacio, no un objeto terrenal, sino un objeto fuera de los componentes químicos del producto, no existían en la Tierra, ¿no? Entonces se queda pensando ¿qué tipo de mineral, qué tipo de objeto es esto, ¿no? Y comienza a hacer sus indagaciones. Entonces, en ese entonces el tema extraterrestre que estaba en auge y había muchos estudiosos del tema, comienzan a suponer que esto podría ser pues algo puesto por algo ajeno. Las experiencias que yo tengo, que he visto los implantes con mis propios ojos, que he visto los objetos físicos con mis propios ojos, yo he tenido en mis manos estos objetos y los he visto, ¿sí? Que son chiquititos, minúsculos, son que como, o sea, si te pones a pensar en un arroz, esto es más chiquito que un arroz. Y la circunstancia de cómo estos objetos han sido encontrados, ¿no? Tienen una membrana que los recubre inteligentemente. Miren, tienen una membrana que es como la silicona líquida, ¿sí? Como la silicona líquida recubre este objeto en el momento que está dentro del cuerpo. Entonces, el cuerpo no rechaza esta silicona que tiene alrededor, o este producto parecido a la silicona que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no rechaza ese objeto mientras tenga esa silicona. Cuando esa silicona se cae, el cuerpo reconoce el objeto extraño dentro del cuerpo y lo comienza a expulsar, comienza a sacarlo del cuerpo físico, ¿sí? Entonces ahí viene lo interesante porque es ahí cuando podemos evidenciar que hay un objeto dentro del cuerpo. Y de estos casos, bueno, yo he tenido 3 que he podido ver con mis propios ojos, que no han sido implantes etéricos,
como repito, un implante técnico podría confundirse con pura imaginación, pero ya cuando te tocas con cosas físicas, la cabeza te da vueltas, pues, ¿no? Porque dices, ok, esto ya deja de ser una fantasía y se convierte en algo evidenciable, en algo real, ¿no? Hemos pedido, porque yo llevé un implante a la televisión, a un programa que había aquí en Perú, que era Radio Capital, la que lo transmitía a través de radio y a través de televisión, y que precisamente hablaba del tema extraterrestre, ¿no? Y cuando lo llevamos a televisión fue una cosa sorprendente. Un día voy a buscar ese video porque debe estar el registro de ese canal en YouTube. El objeto que teníamos en nuestras manos, antes de salir al aire, lo teníamos con un microscopio de mano, estos de lapicero que se conectan a la computadora, lo teníamos bastante ampliado, estaba sobre un algodoncito y lo estábamos viendo por diferentes ángulos y se podía ver con mucha nitidez en pantalla gigante en toda la computadora, y de la computadora en una pantalla, en un televisor de 52 pulgadas, se podía ver el objeto grandazo, ¿no? O sea, la transmisión iba a ser espectacular. Con el doctor Choi, René, correcto, con el doctor Choi fue que presentamos eso. Y cuando sacamos el objeto, decían 3, 2, 1, al aire. ¡Pop! Se borró la imagen de la computadora, se comenzó a distorsionar. Entonces, cuando comenzamos a hablar del tema, el otro señor intentaba, pues, en todo momento de poderlo, y me miraba y me decía, no lo puedo enfocar. Yo le decía, ¿se le bajó la batería? No, me dice, esto está conectado a la computadora, no se descarga. Qué raro, le digo, a ver, dame. Entonces, ya cuando lo entrevistan a él, yo trato de enfocarlo, no se podía. Y en eso la batería de la computadora se bajó todita, de lo que estaba cargada. Salió el técnico y yo le digo, ¿y se apagó la computadora? No, me dice, pues estaba cargada, no hay nada de batería. A ver, lo comenzó a enchufar, la volvió a prender, otra vez intentamos, y ahí donde Anthony dice al público, ¿no? ¿Saben qué? Algo está pasando, no podemos mostrarles el implante. Estamos hablando de un implante real, un implante físico que ha sido extraído del cuerpo de una persona que ha pasado por un proceso de hipnosis, y queremos mostrárselo, pero por alguna razón no podemos enfocarlo. Antes de salir al aire se podía enfocar, y en eso el chico que estaba adentro dice, ¿no? Señor Anthony, aquí las pantallas se están rayando, ¿sí? Shh, como si se pusiera todo lluvioso, y el sonido también está lluvioso. No se escucha ni se ve. Entonces nos dijimos, ¿qué pasó, no? O sea, aparentemente, o el objeto estaba generando reacción con los objetos electrónicos, o había algo en ese momento en el escenario que estaba evitando que se mostrara en público el objeto real. ¿De acuerdo? Fue bien curioso lo que pasó ahí. Tiempo después yo he llevado una foto y he mostrado la foto y hemos mostrado la foto, y Anthony explicó el caso anterior, pasó un pedacito del caso anterior y mostró la foto y todo, pero una foto se puede adulterar, pues no es igual que mostrar algo real y físico, ¿no? Entonces simplemente quedó ahí, no se pudo hacer más nada. Lo único que nos quedó fue solicitar el apoyo de alguna universidad para pedir un análisis cuantitativo para poder saber cuáles eran los componentes del objeto que teníamos en ese momento en la mano. Mi amigo hasta el día de hoy tiene el objeto, la otra señorita que también tiene el producto también lo tiene bien guardado, y el otro doctor que no cree en nada de estas cosas, que también encontró uno de esos objetos en su pierna, después de una sesión pudo salir el objeto, también tiene la muestra del objeto. Cada uno es diferente, ninguno tiene la misma forma, ni el mismo material de constitución, ni nada. Inclusive hay uno de ellos que parece una semillita, pero ese el germinado que sale, que es una cosita bien delgadita, bien fina, que tú jalas y se rompe, ya, bueno, esto tú por más que jales, es un hilo muy delgado que no sabemos de qué material estará hecho, pero es imposible de romper en un objeto tan pequeño. Es tan chiquitito, pero no se puede romper el alambrecito que tiene, ¿sí? Es una cosa increíble el objeto este. ¿Cuál sería la finalidad? Se los cuento después porque no quiero hacer de esto un monólogo. ¿Qué opinas de eso, Lía? No, bueno, creo claramente en que, bueno, pensar que somos el único planeta Tierra en el universo que tiene vida me parece un poco egocéntrico de parte del ser humano, ¿sí? Pero bueno, en mí chiquitamente me es por el momento imposible ampliar este pensamiento a otras situaciones. Creo y plenamente en lo que usted vivió y lo comprobó, ¿sí? No pongo en duda su palabra, pero en mi mente pequeña, digamos, por el momento, no lo puedo imaginar, o sea, no voy por esa rama por el momento. Muchas gracias. Ok, sí, bueno, ten presente que yo cuando empecé con eso de la hipnosis, una de las cosas que rechazaba en principio, a pesar de haberlo visto desde muy chiquito, eran las vidas pasadas. Y yo en todo momento decía que lo de las vidas pasadas era pura manipulación, ¿no? Entonces que esto no era real.
pero sin embargo cuando empecé a chocarme con estos temas de vidas pasadas con tanta precisión en los detalles, ya me quedé un poquito con la boca abierta, ¿no? De si esto era pues real, ¿no? Y cuando vi eso del tema extraterrestre, que fue mucho más sorprendente todavía, ya no me quedó la menor duda. O sea, estamos entre cosas que no podemos explicar y que, pero te estoy tratando de poner en la pantalla, no sé cómo hacer, a ver si puedo sacar una imagen de esto para mostrárselos, porque tengo ahorita el objeto aquí, pero te lo voy a ampliar la imagen y le voy a tomar una foto y voy a ver si la foto la puedo compartir con ustedes. A ver un ratito. Control V. A ver, quiero ver. Ah, no, imprimir es, ¿no? Imprimir, ya está. Ahí está, control print. A ver, vamos a ver si puedo subir la foto para que la vean, porque sinceramente es asombroso. Ahora, ¿y cómo comparto la foto? La foto la tendría que poner otra vez. Descargar por la cámara, creo, por la cámara, a través de la cámara. Usted la tiene que dar vuelta. Vamos a ver si puedo. No, es que no tengo el objeto en mis manos, tengo la foto del objeto, pero la voy a ver si la pongo en el celular y se la proyecto a ustedes ahí. La voy a pasar a mi celular, denme unos segunditos. Estoy abriendo aquí justo la computadora para pasarlo ahí mientras... Bueno, vamos hablando del tema mientras va cargando el celular en la computadora. Lo pego señor Prado, no se olvide del pedido que yo le había hecho en algún momento del déjà vu. Del déjà vu, ¿verdad? Yo estaba preguntando, ¿quién me preguntó por el déjà vu? Ok, ahorita vamos a hablar del déjà vu. Es que el déjà vu tiene varias explicaciones, ¿no? O sea, no solamente es Uy, mira, me está pidiendo, ocurrió un error en la base de datos de tu navegador. Qué coincidencia. Y bueno, son las cosas que no se pueden explicar. Y sí, ¿ves? Bueno, espérame que no me voy a dar por vencido. Voy a tratar de hacerlo. Mientras vayan hablando ustedes, mientras voy a ir tratando de resolver este asunto, no se preocupen. Denme un segundito. Adelante. Oye, Pollo, yo tenía la duda, era cuál es la finalidad de los implantes, porque supuestamente es alterar como el estado anímico de la persona para poder extraer la energía, lo que llaman información. O información, pero en energía hablan del ectoplasma o algo así. No sé, me parece algo extraño, pero todo es probable. Sí, Corrado Malanga dice que están tras nuestro ser luz, ¿no? Nuestra energía primal, que vendría a ser la esencia divina, ¿no? Están tras eso, dice, ¿no? Porque ellos no comprenden esta energía que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces tratan de investigarla. Por ejemplo, un caso que he visto con mucha frecuencia ha sido el del tema del implante para sectorizado, ¿no? O sea, como, por ejemplo, si en esta parte de Latinoamérica está los seres que más interactúan con nosotros son los reptiles y los grises. ¿Me escuchan? Hola, hola. Se corta, pero lo estamos escuchando. Sí. Ok. Bien, entonces, si en esta parte del planeta los seres con los que más interactuamos son los reptiles y los grises, y esos son los seres más comunes, entonces los implantes provienen de esta raza, ¿no es cierto? Provienen de esta raza. Entonces aquí la pregunta sería, no la pregunta sería, sino el objetivo sería sectorizar. Pero cuando la persona que fue implantada, de la cual voy a mostrar el implante ahorita, cuando la persona fue implantada, se movió a Estados Unidos. En Estados Unidos comenzó a experimentar una serie de alergias, una serie de patologías, desgano, enfermedades respiratorias, una serie de cosas comenzó a experimentar allá en Estados Unidos. Entonces, cuando finalmente se le quiso ayudar para salir de los problemas y todo, nada, no hubo solución. Y cada vez que venía a Perú, inmediatamente se recuperaba de todo. Estaba perfectamente bien, perfectamente sana, en autonomía total, perfecto. Pero ella reconoce que después de que tuvo el contacto, porque ahora les voy a contar la historia de cómo fue que se implantó a esta señora, que es una colega, a propósito, es una colega terapeuta, que en una reunión terapéutica, con mucha vergüenza, nos contó esto porque creía pues que nadie le iba a creer, pero sin embargo cuando empezó a contarlo, empezó a ser un poquito más, nosotros muy interesados,
porque ya habíamos tenido experiencias similares a través de la hipnosis, y cuando ella nos prometió traernos el implante, pues bueno, todos estuvimos ahí, ¿no? Y a mí me veía, pues que yo veía el objeto y me decía, ¿estás viendo eso que parece un germinado? Sí, ya, intenta sacarlo, me dice. No, se va a romper. A ver, intenta romperlo, me dice. Entonces yo comencé a jalar, pues no, oye, me dice, le digo, no se rompe. Me dice, no sé de qué material es muy delgadito, como un pelo, pero no se puede romper. Entonces ahí me quedé yo con la boca abierta, ¿no? Porque sinceramente es un objeto que te deja pensando mucho. ¿Qué tipo de objeto es este? ¿Qué cosa es esta, no? O sea, es bien extraño esto. Mira qué interesante. Lo acabo de cargar, pero no carga. Volver a intentar. Ahí está. Ya pude. Ahí se los muestro. Miren, ¿ah? Se los voy a mostrar desde la computadora. Vamos a ver si puedo. A ver si lo puedo voltear. Denme un segundo. Se lo voy a mostrar porque esto generalmente lo muestro en un curso que doy de limpieza energética, pero quiero mostrárselo a ver si se puede. Uy, ¿qué fue? No me deja girar. Bueno, se lo muestro así. A ver, ¿ven el objeto? ¿Lo ven? No. Sí, se ve. Miren el tamaño, el tamañito del arroz, un granito de azúcar y el tamaño real que tiene eso. Esto es una foto ampliada, pero no sé si ustedes ven el cordoncito que está ahí. Yo lo llego a ver, sí. ¿Lo llegas a ver? Sí. ¿Ves ese cordoncito? Ya, mira, parece una semilla, pero ese cordoncito que tiene ahí, esa fibra que tiene ahí al costadito, no se rompe con nada, chicos. Yo he hecho el intento de jalarlo y ella me decía, jálalo para que lo veas. Y yo jalaba y nada, miren, así es, ahí está, ahí está, creo que está, uy, se bloqueó. Ahí está en máximo tamaño, ¿lo ves? Se ve, ¿no? Se vio perfecto, sí. Bien, perfecto, bien. Ese objeto es el que estaba dentro del cuerpo de esta señora. Ahora les cuento la historia, pero no quiero hacerla muy larga. Cherry, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por ese corazoncito, gracias por ese quiéreme. Pronto estamos por Trujillo, ya te aviso. Buenos días, llegué tarde, perdón. ¿Qué es? Un implante, felicidad, un implante extraterrestre que fue retirado de una parte del cuerpo de una señorita que se dedicaba a terapias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no se queden ahí, les mostré la fotito porque para que ustedes tengan un poquito más, porque una cosa es que yo se las cuente y otra cosa es que ustedes los vean, ¿no? Entonces, este no fue el que llevamos voy a ver si puedo poner foto del otro, el que llevamos a las redes sociales, a la televisión, el que llevamos a la televisión es otro que ahorita se los voy a mostrar. Voy a tomarle una foto también a esto, te lo voy a ampliar y les voy a mostrar, porque este es el que llevamos a televisión. Y en televisión no lo pudimos mostrar tampoco. Control Print, ahí está. Vamos a salir de aquí y lo voy a grabar y ahí le voy a mostrar el otro. Espérense, vamos a ver si me deja copiarlo también. Este lo llevamos a la tele, lo mostramos y este es el que alteró completamente todos los sistemas eléctricos, todo lo que estaba pasando ahí, lo alteró, ¿sí? Ahora vamos a ver si lo puedo mostrar. Bueno, ya sabemos que si se cae el vivo nos vemos mañana, señor Prado. Mira, este es el otro que mostramos. Este es de un arconte. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Parece una cucaracha, ¿no? Sí. Ya, por eso queríamos mostrarlo de cerca. Pero miren el tamañito. Eso que está ahí al lado es un renglón de cuaderno rayado, ¿sí? Cuaderno a rayas. ¡Apa! De chiquitito. Bien. Bien Sí. chiquitito. La foto está ampliada ahí. ¿Y ves esa cosa blanca que tiene como una grasita encima? Sí, esa Ya. es la protección que decís vos. Esa es la protección que tenía una protección. Ese implante había salido hace 2 días del cuerpo. Entonces esa membrana recubría completamente todo el cuerpo y era transparente. Cuando sale esta membrana que cubría completamente todo el objeto, la esposa de mi amigo, cuando ve, dice, ¿qué es esto? ¿Pero esto salió de tu cuerpo? Sí, no sé qué es. Y comenzaron a verlo, comenzaron a hurgarlo y le sacaron toda la membrana. El que le mostré primero también tenía una membrana que envolvía completamente todo el objeto. Entonces, cuando comienzan a sacarle la membrana y queda el objeto físico, es durísimo, es una cosa muy dura, ¿sí? Ya contaste toda la historia con detalle. Ahora voy a contar la historia, felicidad. Ahora voy a contar la historia. Pero después véanse todo el canal, todo el episodio que estamos hablando, véanlo en internet. El del día de ayer empezamos a hablar del tema extraterrestre y hoy les estoy mostrando algo real. No es ya simplemente ficción, sino esto es algo real, son objetos reales, ¿sí? Y este objeto último que les he mostrado, pues generó una serie de
situaciones en la televisión. En el canal de Anthony Choi, que justo estábamos hablando hace un ratito, lo llevamos, lo mostramos y el objeto rayó. El objeto todavía lo tiene mi amigo, lo tiene ahí. Siempre estamos buscando que alguna universidad lo investigue y que determine si esto es, si los componentes son igualitos que los que descubrió el doctor Roger Lehr, ¿no? Que era un componente como de un meteorito, no parecía algo humano, ¿sí? Jean-Paul, y pregunto, ¿cómo, o sea, la persona a la que le implantan esto, siente algún cambio físico, psíquico, espiritual, mental? O sea, ¿llega a notar eso, que algo raro le pasó? Sí, esta señorita que... A ver, le voy a contar la historia para que vean qué es lo que cambió en ella, ¿ya? Bueno, esta es una señora que tenía un amor por los animalitos de la calle, ¿ya? Tenía un amor muy lindo por los animalitos de la calle. Cherry, ahorita cuento cómo lo sacamos. Entonces, ella dice que... ojo que el primero que les mostré yo no lo saqué, a eso ya lo traía ella, ya se lo habían sacado antes. Y ahí nos dio las pautas para sacarlo también, ¿sí? Porque fue bien interesante. Y justo lo analizamos entre todos los terapeutas que estábamos reunidos ese día. Bien, ¿qué pasa con ella? Ella tenía un amor, veía un perrito que estaba todo carachosito, abandonado, lo recogía, lo bañaba, lo limpiaba, le echaba sus cremitas, todo bien bonito, ¿no? De ahí finalmente le conseguía hogar y esa era su obra de siempre, ¿vale? Esa era su sensibilidad con nuestros hermanitos menores, ¿de acuerdo? De ahí, ¿qué pasó? Un día, había antes aquí en Perú un programa televisivo que se llamaba Función Estelar, que pasaba el Canal 2 cuando todavía no había cable. Y en Canal 2 pasaba Función Estelar, que eran las películas de cine, que las personas que no habíamos podido ir al cine teníamos la oportunidad de verlas en televisión. Entonces para nosotros era emocionante, ¿no? Todos nos reuníamos en familia a esa hora y veíamos pues esto que era de 7 de la noche a 9 de la noche, si no me equivoco, era el programa que daba. Duraba 2 horas, o era de 9 a 11, no me acuerdo. Claro, porque era fuera del horario de niños, de 9 a 11 creo que era. Entonces nos reuníamos todas las personas mayores y nos poníamos a ver, ¿no? Bueno, ella cuenta que ese día pues llega su sobrino, que tendría pues 12 añitos, 13 añitos, a ver la película, que iban a ver una película entre todos, que se habían puesto de acuerdo. Ella estaba con su esposo es americano, y estaban sentadas ahí en la sala. El niño llegaba de jugar fútbol, había estado toda la tarde con ellos, entonces le habían dicho, ve a bañarte, se va a bañar. Cuando sale le dice, ya, termina, cámbiate rápido y cuelga la toalla arriba para que se seque y bajas al toque para ver la película. Ya tengo la canchita, todo preparado, listo para ver. Ya, ok. Entonces el niño llega, sube a la azotea, va a colgar la toalla y comienza a gritar arriba, ¿no? Tía, tía. La tía sube, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira. Y su casa está en el Callao. El Callao es un puerto de aquí de Perú y hay una isla que se llama la isla San Lorenzo, que está a una cierta cantidad de kilómetros, ¿no? Y desde la azotea, ella y él ven como un objeto va del puerto a la isla, de la isla al puerto, del puerto se mete a la ciudad, de la ciudad regresa al puerto a una velocidad muy rápida, ¿no? Imposible para un avión, para un helicóptero. Entonces quedan pensando, ¿qué es eso? Llama a su esposo, ¿no? Steve, lo llaman, ¿no? Sube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, le dice, ¿qué es eso? Y él se queda mirando y dice, es un ovni, eso es un ovni, eso no es un avión, no es ningún vehículo terrestre, le dice, se está moviendo a demasiada velocidad. Y otra vez se movía a la isla, al puerto a la ciudad y regresa, ¿no? Entonces él dice, ¿sabes qué? Voy por una cámara. Recién salían los celulares, no miento, no era un celular con foto porque no había en ese tiempo. Lo que iba a traer era una cámara fotográfica. Y va a buscar la cámara fotográfica y no la encuentra, pero sí encuentra unos binoculares. Y cuando sube a la azotea con los binoculares, el mismo señor nos cuenta, el objeto estaba encima de su casa. Dice, a unos 800 metros aproximadamente, era un disco de color plomo, en la base tenía una media esfera de color negro azabache, pero se notaba que era como un material transparente. Entonces él se queda mirando el objeto, su mujer y su hijo estaban ahí mirando también asombrados hacia arriba, y él con los binoculares trataba de ver qué cosa había porque veía movimiento en la esfera que estaba debajo, ¿no? Entonces trata de ver y no podía enfocar, con los binoculares no podía enfocar la base, ¿sí? Y se quedan ahí tratando de enfocar y no les era posible enfocarlo, ¿ya? Entonces, de ahí el objeto regresa y se va, ¿no? Entonces ellos se quedaron pensando, ¿qué cosa fue esto? Asumían que había pasado 15 minutos nada más. Cuando bajan, Función Estelar había terminado. Función Estelar había terminado. O sea, habían pasado 2 horas. ¿Qué pasó en esas 2 horas? Ellos no lo recuerdan, ¿sí?
La cuestión es que al tiempo ella perdió esta sensibilidad que tenía por los perritos. Ahora veía a los perritos y decía, ay, qué lindo, pobrecito, ojalá alguien lo ayude, pero ya no lo recogía, ya no lo llevaba a su casa. Ojo que esto se dio cuenta después, porque antes tomaba esa acción y los levantaba, los sanaba, los ayudaba, ahora ya no. Y ahí es cuando viaja a Estados Unidos y les conté los que les conté hace un ratito, comienza a sentirse mal, se comienza a sentir la congestión nasal, las alergias, el cuerpo no le respondía, comienza a sentirse muy mal, ¿no? Entonces cuando regresa a Perú otra vez se repotencia, pero empiezan los sueños. Ella empieza a soñar en las noches que algo la perseguía, ¿no? Entonces ella corría y algo la perseguía. Y un día su esposo le dice, ¿pero qué te persigue? No tengo idea, pero yo todas las noches corro. He corrido en carro, he corrido en bicicleta, he corrido en patín, he corrido a pie, pero siempre hay algo que me persigue detrás. Bueno, y su esposo le dice, pero voltea y mira quién es. Atrévete a voltear en el sueño. Ay, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, voltea y mira quién es. Y entonces dice que en uno de sus sueños ella voltea y ve un extraterrestre. A estos cabezones, de cabeza gris, con ojos grandes, flaquito, que corría detrás de ella, ¿no? Y se asustó, ¿no? Y se levantó asustada. Bueno, para eso dice que en la tarde de ese día viajaban a la playa, iban a pasar 3 días en la playa. Y en uno de esos días en la playa, más o menos al mediodía, ella comienza a sentirse muy mal. O sea, como que se le bajó la presión, el cuerpo no le respondía. Entonces ella le dice a su marido, le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos al hospital porque parece que se te bajó la presión, hay que llevarte al hospital. Dice, no, tengo una sensación que debo entrar al mar. Algo me dice que entre al mar. No, le dice, vamos, no, quiero entrar al mar. ¿Pero cómo? Por favor, llévame al mar, quiero entrar un rato al mar y sé que se me va a pasar. Bueno, y la lleva al mar. Y ella siente, dice como el mar va y viene y se zambulle completamente y siente como el agua va y viene, ¿no? Va y viene. Y se levanta diferente, se siente mejor, ¿no? Le dice, ya ves, no te digo, me siento mejor. Bueno, regresa a la habitación de baño del departamento en el que se estaban quedando, se va a bañar y en eso ve a esta altura del hombro, más o menos a esta altura, no sé si me pueden ver, donde estoy poniendo mi dedo, a esta altura comienza a ver una ampolla, o sea, como si se hubiera insolado, una ampolla transparente que le dolía, ¿no? Que se tocaba, ¡au! Le dolía. Y lo llama a su esposo y le dice, ven, mira, ¿qué cosa es esto? Le dice, me ha salido una ampolla, pero siento que hay algo dentro porque toco y algo me hinca. ¿Qué cosa era? Era el filamento ese que habíamos visto. Ese filamento se podía ver la cabecita del filamento en la parte de afuera, ¿sí? Se lo vuelvo a mostrar para los que acaban de llegar. Este filamento era. ¿Ves el filamento ahí, no es cierto? Ahí se ve mejor. ¿Ves? Ese filamento, esa cosita, la puntita del filamento, era lo que ella veía a través de la ampolla que tenía ahí, ¿sí? Veía esa puntita del filamento. Entonces el esposo le dice, qué raro, ¿qué es eso? Le dice, a ver, espérate un toque. Va a traer una aguja, calienta una aguja, hinca la bolsita y ahí donde sale como silicona líquida que se chorrea de la bolsita, se chorrea, ¿no? Y él se queda mirando y toca, le dice, qué raro, esto es viscoso, le dice, esto es como si fuera silicona. Y entonces comienza a mirar, dice, voy a traer una pinza, y va a traer una pinza, ¿no? Y se queda mirando y comienza a jalar, y la chica, duele, le dice, ¿pero qué es? Y comienza a agarrar con más fuerza y ¡pum! Lo saca. Y ahí se da cuenta que es un implante, un objeto extraño, ¿no? En ese momento él no sabía que era un implante ni nada, ¿no? Y lo saca, se queda mirando, comienza a hurgarlo, comienza a moverlo. ¿Qué es esto? Dice, ¿no? Y se le sale toda la membrana que tenía encima y no podían entender qué cosa era. Entonces lo guardan porque querían llevarlo a investigar para saber qué era, ¿no? Y es así como pasan los días y comienzan a obtener información y se dan cuenta que lo que había tenido dentro de su cuerpo es un implante, ¿no? Que es la foto que les muestro, ¿no? No sé si la ven ahí. ¿Ves? Es un implante extraterrestre. ¿Ven ese hueco que tiene ahí? Ese huequito que está en esa parte. Ya, de ahí se desprendía ese líquido que envolvía completamente el objeto. Si se dan cuenta, parece una piedra. Y literal, es duro como una piedra. Duro completamente como una piedra, ¿sí? Y esa cosita que parece un germinado no sale, no se rompe. A pesar de ser un hilo tan delgadito, imposible de romper. Yo he intentado. Ella me dijo, a ver, jálalo, intenta romperlo. No, le digo, se va a romper. Intenta jalarlo y romperlo. No se puede romper. O sea, tú jalas. Y digo, ¿qué cosa es esto? O sea, si fuera un germinado, esa vaina se rompe el toque. Entonces, así fue la historia de esta señora. Y después, y ahí analizamos entre todos, y ella también nos dijo que lo que sospechaba era que cuando ella entra al mar, era las 12 del mediodía. Y a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, el mar cambia, o sea, su polaridad cambia. Lo que ella sintió, dice, es como una descarga
de energía diferente a la que se encontraba en ese entonces. Entonces nosotros como terapeutas empezamos a hacer experimentos, y uno de estos experimentos fue utilizar imanes para ver qué pasaba. Entonces dentro del proceso terapéutico podíamos hacer a la persona que cambie su polaridad, o sea, que pase de positivo a negativo, que cambie la polaridad del cuerpo, y de ahí por 2 minutos en positivo, y de ahí a voluntad que cambie a positivo. Podíamos hacer eso, pero con los imanes de biomagnetismo fue mucho más eficiente. Donde la persona sospechaba o a través de la hipnosis veía el implante, poníamos mira, me está abriendo la cabeza ahorita por darles el dato, pero ahí va, mira, el polo, ustedes han visto estos imanes estos imanes que se usan para biomagnetismo, estos imanes que son rojos por un lado y negros por el otro. Ya pones el imán, el lado negro hacia el objeto, y el otro imán lo pones por el lado rojo, ¿ya? Esperas unos 2 minutos y le das la vuelta. El imán que está abajo lo pones por el lado rojo y el que está encima lo pones por el lado negro, ¿sí? O sea, vas cambiando la polaridad cada 2 minutos. Haces este ejercicio aproximadamente 3-5 minutos, haces este ejercicio de cambio de polaridad, ¿sí? Vas cambiando 2, 4, 6 minutos, y lo que va a pasar es que la membrana que envuelve el implante se descompone, se deteriora, se rompe. Y ahí tu cuerpo lo va a poder reconocer. O sea, donde sospeches que hay un objeto que tú no puedes entender qué es, consíguete imanes y juega con la polaridad de los imanes, ¿sí? Son 2 imanes por ambos lados. Una pierna pones por un lado, ¿no? Si es en la cabeza pones un lado, el otro lado, y le das la vuelta, por el otro lado, el otro lado, ¿de acuerdo? Estos imanes de ferrita son, Sandra, imanes de ferrita, no de neonimio, de ferrita nada más. Los normales, los negros, ¿no? Esos. Y comienza a ponerlos así y de ahí por el otro lado. No tienen idea cómo eso ha comenzado a mostrar o a hacer efecto para que salgan estos implantes del cuerpo de estas personas. Y por ahí tengo otro implante que fue el que sacó este doctor que les digo que no, este doctor que no cree en estas cosas, pero que sin embargo pudo evidenciarlo. Ahí les muestro la última foto y ya los dejo de molestar con este tema. Espérenme un segundito, ¿ah? Ahora vamos a ver si puedo subir esta última foto. Que no es una molestia, Jean Paul, te agradezco yo la evidencia. Y sí, claro, o sea, en algún momento tenía que mostrarles esa evidencia porque sinceramente es yo lo que he tenido, y es más, por estas evidencias fue que me invitaron a un programa, de ahí a formar parte de el UFOrum, ¿no? Que es una actividad aquí en la que se habla del mundo ufológico para contar el caso, ¿no? Este es el último que les muestro. Esto es de la pierna de un doctor. O sea, lo que ven ustedes ahí es su pierna, ese es un huequito en su pierna, ¿de acuerdo? Un papel higiénico, para que tengan en cuenta el fondo del papel higiénico, y el objeto que, mira, se ven los poros del papel higiénico, es muy chiquitito, ¿sí? Y en su pierna, cuando recién está saliendo, ahí le toman una foto. No sé si pueden ver la pierna ahí, ¿ves? El objeto que está saliendo de la pierna. Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Ahí está saliendo, este es el papel higiénico y este es el huequito que quedó en la pierna después de que sacaron el objeto, muy pequeño, ¿sí? El objeto, el mismo doctor dice, si esto fuera una calcificación, esto simplemente lo golpeas y se desintegra, ¿no? Esto no se desintegra, me dice, es súper rígido, súper duro. Pero se dan cuenta, cada uno de los implantes es diferente el uno al otro, ¿ya? ¿Qué función tiene? Sin investigación. Es un tema muy interesante. Herodiano, ¿cómo estás? Bienvenido. Disculpa que no te haya dado el paso, estaba muy emocionado mostrando mis implantes. ¿Qué tal, doctor? Un gusto poder saludarlo. Yo también, quizás en algún momento pueda compartir mi experiencia. Yo he sufrido muchos ataques de estas entidades, ¿no? Te comento, yo trabajo en la selva, en Pucallpa, y en Pucallpa pues es una zona Shipiba, Coniva, donde la magia, el esoterismo, el chamanismo fluye, ¿no? A través de sus historias, sus ancestros. Y me pasaron cosas muy fuertes, ¿no? Y depende mucho de la mente que tengan las personas para poder entenderlo. Finalmente, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras conciencias, podemos comprender. Y bueno, me pasaron, lo cuento así pequeñito nada más. Mire, una vez me dan una comisión para poder ir a trabajar hasta Tarma. Desde Pucallpa a Tarma son más o menos 14 horas de viaje y pasas por zonas casi vírgenes, ¿no? Donde no hay movilidades. Pero yo ya tenía ataques de estas entidades
en el sentido de que, bueno, las cosas se movían, me tiraba las cosas, iba a la oficina porque yo trabajo, soy comunicador social, trabajo y, bueno, se empezaban a levantar los objetos, tanto en el trabajo como en mi casa, ¿no? Me tiraban las cucharas, los cuchillos. Luego de eso me pusieron un implante en el hombro, no podía levantar el hombro. Y esto se agudizó más, ¿no? Incluso me llegaron a quemar la casa, o sea, es algo increíble, ¿no? Se prendió mi ropero donde no hay conexiones a energía eléctrica. Se quemaron la casa de mi suegro también, y todo porque empecé a husmear un poco en lo que usted hace. Bueno, hay un hipnotista muy conocido que es John Milton. Entonces, sí, a mí me gustaba mucho estos temas desde que yo estaba en la universidad. Y siempre me metía también el tema de los viajes astrales. Y es allí cuando empiezo a descubrir ciertas cosas, ¿no? A ver de estas entidades. Y estas entidades entendieron de que yo buscaba algo más ya. Porque aprovechando que estaba en Pucallpa, me gusta mucho también entender la cultura, pero desde la vivencia. Entonces empecé a ir a sus ceremonias de ayahuasca y estuve ahí como 3 años más o menos, ¿no? Pero siempre mi duda era qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque podía ver, podía experimentar, pero quería saber qué hay más. Y luego empecé con el tema de la PNL y también esos cursos me metían bastante. Pero centrándonos un poquito en la experiencia. Entonces, cuando voy a atravesar, salgo con el chofer y la camioneta... Perdón un ratito que los interrumpa. Chicos, denle tap tap porque me acaba de salir el mensaje que en 5 minutos acabe el live. No sé si es por lo que estamos hablando o por la falta de taps. Denle tap tap, los regalitos, esas cositas para que puedan, o compartan para que se vea movimiento. Cuando no se ve movimiento comienzan a decir que lo van a cerrar. Perdona, Herodiano, continúa por favor. Entonces, bueno, ya llegamos a una zona donde no hay viviendas, pues, ¿no? Y es Trocha. Y la camioneta empieza a encender las luces, el aire acondicionado también, y si era una camioneta nueva que justamente recién había pasado mantenimiento, ¿no? Porque en el estado todo está programado así. Y a los costados míos yo podía ver, porque tengo algo de sensibilidad, podía ver como unas sombras inmensas de más o menos 6 metros de largo. Venían que nos seguían, ¿no? Entonces llega la camioneta, se apagan las luces, se apaga todo y el chofer se pone un poco nervioso, ¿no? Entonces yo le digo le digo, ten cuidado, no te bajes, nos quedamos acá. Pero él dice, tengo que ver la batería, algo está pasando, ¿no? Entonces se baja él, intenta bajarse, yo me quedo arriba. Abro la puerta así, lo pongo el pie en la puerta y la camioneta en un lugar plano empieza a retroceder y se iba hacia un abismo. No sé cómo el chofer regresa, jala el freno, desde abajo se tira y lo para. Y la camioneta empezaba tipo película de terror, a parpadear las luces. Tan, 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 y el aire acondicionado, pum, pum, pum. Entonces bueno... Como tenía un poco de conocimientos ahí, bueno, había llevado un poquito de agua florida, empecé a limpiar mi cuerpo y logramos estabilizar la camioneta, todavía arrancó y nos fuimos, ¿no? Arrancamos, llegamos a Chanchamayo y toda esa zona ya más o menos nos darían pues las 4 de la mañana. Llegamos al hotel y porque al siguiente día teníamos que hacer un trabajo, ¿no? De campo. Y al chofer le habían robado su ropa que él estaba puesto. Y el hotel tenía cámaras, ¿no? Porque era un hotel grande, tenía cámaras de entrada y salida. Pero no solo era eso, ¿no? Sino también era de que
una rata intentaba subir al tercer piso de donde nosotros estábamos. O sea, una rata. Y ahí también el Señor dijo, pero esto es raro, ¿no? Esto muy, pero muy extraño. Entonces ahí sí me vino una tortura muy grande porque entré ya en un colapso emocional al borde de la locura porque no podía tener entendimiento ni tampoco curaciones, me iba a chamanes. Me fui incluso también a pastores, busqué también ayuda a través de hipnoterapia y por ahí lo descubrí. A usted nunca le escribí, pero estaba ya muy colapsado porque no podía dormir. El ataque era en los sueños, ¿no? Cuando entré ya en un tema ya de no distinguir entre realidad, cordura y lo que me estaba pasando, porque ya había acudido, había agotado a todo, ¿no? Entonces entendí algo, de que mi problema era energético. Entonces ahí dije, no, acá me vuelvo vegetariano, o acá son ustedes o soy yo. Entonces me volví vegetariano, como no podía dormir porque me daban solo un lapso para poder dormir de 2, 3 horas. Entonces empecé a hacer ejercicio. No podía dormir, me iba, hacía ejercicio. Y es ahí donde empiezo a liberarme un poco, ¿no? A liberarme. Pero lo curioso, y lo estoy resumiendo la historia porque es muy largo, ¿no? Entonces yo me comprometo con mi pareja actual. Y empiezo a descubrir de que a través de la fidelidad, del amor, de la verdad, entonces tú puedes activar tu energía, tu pureza, o puedes contactar con tu esencia tuya, ¿no? Que es lo más fuerte que puede existir para poder combatir estas entidades. Entonces, pero nos pasaron cosas muy, muy, muy fuertes. Pero cuando nosotros empezamos ya a tener intimidad desde la conciencia, entonces empecé a empoderar ya mi ser y ya les perdí miedo. Y yo tengo capturas ahí de cómo me amenazaban, ¿no? Bloquearon mis cuentas, me escribían e incluso me hablaban en la noche, me decían, ya, mañana te vas a morir. Y cuando estaba durmiendo los escuchaba, ¿no? Porque a través de la telepatía me podían amenazar. Ya estás muerto, va a morir tu familiar. Pero luego logré librarme ya a través de la hipnosis. Esto sí me implantaron bastante. Y hablando de implantes, pues me pusieron en el brazo, la zona sexual, tampoco, pucha que ahí es donde más te van a atacar, ¿no? Desde mi experiencia, el ataque en la parte sexual fue muy fuerte, ¿no? Pero a través de mi pareja, cuando entró en hipnosis, los pude descubrir a ellos ya, las diferentes razas y de por qué pasaba, del por qué sucedían. Y allí ya entendí prácticamente todo, ¿no? Y ahí es donde se los puede eliminar muy fácil, muy simple, identificándolos, y a través de la conexión del humano luz, pues te soluciona todo. Eso es, doctor, quería compartir un poquito de mi experiencia. Gracias. Más bien felicitarlo. Yo creo que a través de sus experiencias y de los aportes también de las demás personas, podemos entender, comprender un poco mejor y ser más conscientes, porque a veces hay muchas personas que no creen, dicen, no es cierto que porque no lo has vivenciado. Pero cuando ya tienes cosas tan tangibles como lo que usted ha mostrado, estas pruebas, oye, esta tecnología pues no es humana, ¿no? Esta tecnología viene de otros niveles de conocimiento. Correcto. Y bueno, por ahí. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Herodiano. Muchísimas gracias por compartir tu caso y gracias por la confianza, ¿no? Para compartirlo en en vivo. Cyber, ¿cómo estás? Bienvenido. De repente quieras hacer un aporte al respecto. Hola. Sí, brevemente porque, bueno, sí he escuchado lo que ha relatado, lo anterior no escuché. Habría que investigar al detalle para determinar si el señor ha tenido enemigos de verdad o simplemente también tiene como consecuencia el cuerpo bioplástico permeable, ¿no? O el cuerpo mediúnico, que es más conocido. Entonces es mucho más sensible a esos tipos de daños energéticos, por ejemplo. Habría que investigar, pero sí me parece bastante interesante su historia. Podría relatar algo muy breve. Fui testigo presencial del ataque energético, ya de esos trabajos, para no mencionar la palabra exacta,
a una persona que estaba, digamos, cercana a mí. Y la persona en un momento determinado venía a buscarme porque estaba cerca ahí, en el mismo ambiente del departamento, y escuchaba su voz a lo lejos, pero como estaba ocupado no le hice caso, y cuando ya estaba a unos metros de mi persona, la observé y quedó petrificada, como una estatua. Entonces le quise echar le quise echar un polvo, digamos, quemando un polvo para que a ver si le ayudaba, porque es fuerte eso, y bueno, el caso es de que no reaccionaba, entonces la tuve que cargar para llevarla al otro lado. Y imagínense, parecía una estatua, hasta no se movía. Y luego ya la senté en un mueble y empezó a hablar con otras voces y todo, o sea, pero esta persona tenía el cuerpo bioplástico permeable, el cuerpo mediúnico, que es más rápido que absorba ese tipo de energías. Ya, entonces he tenido esas experiencias y puedo contar más, pero quisiera dar el pase a alguien más que para compartir. Gracias, Ailar. Luis, ¿cómo vamos? Escuchando y muy sorprendido de esas cosas, porque otro que también tiene mucha experiencia es el amigo en Cali. Incluso él también le han extraído implantes, tú sabes, ¿cierto? Sí, correcto. El caso del amigo en Cali. Sí, correcto. Me parece pues bastante sorprendente esas historias que cuentan, bastante maravillosas. Casi fantasiosas, ¿no? Lindan un poco con lo intangible, con la fantasía, pero son más comunes de lo que creemos, ¿no? Más comunes de lo que creemos, sinceramente. Sí, una frase que dijo el amigo anterior, discúlpame, Jean Paul, discúlpame que me meta así. El amigo, ¿cómo se llama? Herodi, creo, ¿no? Herodiano. Dijo una frase que me marcó un poquito en estos momentos, que dijo, las personas que no creen, pero porque no la han vivenciado. Una vez que vivencian esto que pasa, de estas cuestiones energéticas, recién creen, ¿no? Entonces es necesario a veces como experimentar más que todo, ¿no? Para que uno pueda creer, porque sí pasa, esto es totalmente real, sino es que no es tan común como tú dices, ¿no? Sí, correcto, así es. Mira, Sandra pregunta, ¿es más propenso a ser implantado por ser medium? Mira, todos en realidad, independientemente de nuestro grado vibracional, mientras desconozcamos, somos propensos a ser implantados, porque tengamos presente que estamos de alguna manera relacionándonos con seres que tienen un grado mental diferente, ¿no? O sea, y no es que sean más o menos, sino que tienen la mente más enfocada en cosas específicas, ¿no? Investigación, manipulación. Entonces, no depende mucho de tu grado vibracional, sino de tu capacidad de conocimiento. O sea, cuanto más conoces del tema, menos posibilidades, ¿no? Porque conoces un poquito las leyes que rigen este planeta y puedes apelar a ellas para impedir que esto se concrete, ¿no? Elevas tu campo vibracional, adquieres el conocimiento, haces valer tu libre albedrío. Por ejemplo, una cosa que me sirve muchísimo en terapia es eso, cuando nos encontramos con estos personajes que no quieren soltar a la persona de ninguna manera, buscamos el contrato, el pacto, el convenio que se hizo en algún momento y ejecutamos la ley del libre albedrío para que el personaje respete la ley y decida sacar todo lo que puso, ¿no? Y si aún así no es posible, pues empoderamos al humano luz, al ser que tenemos dentro, y este mismo ser, al expandirse, puede sacar al personaje de su campo energético y sacarse él mismo los implantes que han sido puestos en el cuerpo, ¿no? Entonces los evidencia. Pero esto requiere de un trabajo terapéutico en el que ayudamos a la persona a expandir su humano para que pueda defenderse de este tipo de cosas. Por acá acaba de llegar nuestro amigo quiropráctico. ¿Cómo estamos? Gusto tenerte por aquí, amigo. ¿Qué tal? Buen día. Justamente escuchando las experiencias, muy valioso, la verdad, todas las experiencias. Y quería contar un poquito de los casos que tengo en consulta, ¿no? Claro. En mi práctica profesional, pues, yo, si bien es cierto, mi especialidad es la columna vertebral, que es el sistema nervioso en realidad, ¿no? Es la base de todo, que está conectado a todo. Pues y como también hago lo que es biomagnetismo médico y magnetoterapia, pues en mi consulta también he encontrado
desequilibrios causados por estos tipos de tecnologías, de implantes, ¿no? Lo que hago es mediante test musculares, en mi caso particular, utilizo los miembros inferiores o inclusive sentado a algunos pacientes por los miembros superiores. Entonces hago un test de acortamiento y elongamiento, un test muscular, y voy rastreando las partes del cuerpo y muchas veces he detectado estos implantes mediante los rastreos, ya por una serie de cuestionamientos y las personas me van narrando qué síntomas tienen y que han ido al médico y muchas veces no han tenido solución, dolores, picores, sobre todo, ¿no? Eczemas y cosas que aparecen, pruritos. Entonces que son, digamos, estos como ataques de picazón en zonas o reacciones en la piel, enrojecimientos de temperatura en cierta zona, ¿no? Entonces mediante estos rastreos sí he podido detectar estos. Y lo curioso de esto, lo que quería contar, es que cuando detecto esto, una forma de comprobación es poner un campo magnético, como bien lo viniste diciendo tú, que te escuché. Y yo lo que hago es pongo un polo negativo en la zona y me pasa un fenómeno muy extraño. Al comienzo para mí era muy extraño porque cuando pegaba el polo negativo, o sea, yo utilizo un material que se llama neodino, lo ponía, ¿qué pasaba? Pasaba 1 o 2 o 3 segundos y como mis imanes tienen un cuerito, como una colita, yo jalaba del cuerito y se pegaba tanto a la piel que quedaba como una succión en la piel, como si fuese una ventosa. Bueno, y tenía como una especie de magnetismo en la zona. O sea, se creaba como una atracción hacia el cuerpo. Ajá. Y muchas veces he puesto, por ejemplo, en las zonas que he puesto y que lo he podido comprobar muy fuerte, ha sido en lo que le llaman a la altura del tercer ojo, ¿no? Entre la zona interciliar y supraciliar, ¿no? En medio de la frente, ¿no? Para ser más específico. He puesto así y la persona lo ha hecho estar echada, le ha hecho sentarse, el imán no se caía, le ha hecho sacudir un poco la cabeza y no se caía, increíble. Y en otras zonas igual. ¿Ves? Y he podido, de cierta manera, a través de la bioenergía, que producir es una sobrecarga en la zona y hacer simplemente anular el implante en sí mismo, o sea, no retirarlo, porque implica cirugía muchas veces, ¿no? Dependiendo de la profundidad del órgano que se afecte. Pero sí he podido lo que es desactivarlo. Por ejemplo, detecté un campo magnético, hablando de esa zona frontal, detrás del hueso frontal hay una zona que le llaman silla turca, que es muy próxima a la glándula pineal. Ahí pusieron un implante en un paciente, ¿no? Y era una zona muy difícil pues, de extraer, detrás del hueso frontal, y era una cirugía muy especializada, ¿no? Lo que pude hacer es desactivar. Entonces la persona tuvo una serie de cambios a nivel cognitivo, a nivel, digamos, mental, porque a esa persona lo que hacían era sembrarle como imágenes, como si fuese visiones que la atormentaban, de cosas que y después pasaban, era lo más increíble, ¿no? Cosas que podía haber flashbacks de cosas que después sucedían. O también lo atormentaban con voces, como que sentía primero como que le hablaban al oído, o como que le querían dar instrucciones a la mente que haga cosas, y así. Entonces ya prácticamente se sintió tan mal esta persona, en este caso particular, que se fue al psicólogo, el psiquiatra, y ya le dieron un protocolo prácticamente de fármacos para tenerlo medio adormecido, ¿no? Porque lo diagnosticaron que tenía signos esquizofrénicos. Así es. Paranoicos, así, o sea, así lo diagnosticaron. Así es. Y simplemente al eliminar o neutralizar este implante, particularmente ese implante, se le comenzó a ir todos esos síntomas que tenía, y la persona recuperó su eje, su equilibrio, y ahora es otra persona distinta, nueva, enfocada en sus cosas, nuevamente retomó su vida antes de que le suceda esto. Y lo curioso que esto le sucedió en su cuarto, en su casa,
Parece que fue una visita a dormitorio que le llamó yo una parálisis de sueño, y ahí estos seres pues lo que hicieron era prácticamente paralizarlo, implantarlo y bueno, y después le cambió su vida, ¿no? Correcto. Bueno, ese era el testimonio que quería dar, ¿no? Excelente, excelente, mi querido amigo. Sí, bueno, constatamos una vez más que este tema de la... Y mira, o sea, me has hecho pensar en algo que no se me ha ocurrido hasta el día de hoy, ahorita que hablabas de eso, que es proponerle a mis amigos que tienen los implantes físicos, acercarle un imán a ver qué pasa. Porque aparentemente parece una piedra, pero de repente reacciona magnéticamente, porque cuando lo que hacemos nosotros de cambiar la polaridad de los imanes cada 2 minutos, el objeto, o sea, la membrana que lo recubre es la que se altera, el cuerpo reconoce el objeto y lo comienza a expulsar, ¿sí? Porque la membrana que recubre el implante es lo que evita que el cuerpo reconozca al objeto, por eso nunca lo expulsa y el objeto puede mantenerse dentro. Entonces cuando que yo no sé cuál sería la función en este caso de los imanes al cambiarlos de posición, que afecta directamente esa membrana, de qué estará hecha, pero la cosa es que se descompone y ahí el cuerpo reconoce y expulsa. Entonces eso que me está diciendo lo complementa muy bien el tema esto del que estamos hablando, de que reacciona al tema de magnetismo, y es que tiene lógica. La gente no va a andar pegando imanes en el cuerpo, pues a no ser que trabaje directamente con un objeto, ¿no? Entonces, muy inteligentes, porque el ser humano no se está pegando imanes en ningún momento al cuerpo, a no ser pues que se haga un trabajo de, ¿cómo se llama? Biomagnetismo, ¿no? Pero después no está pegándose imanes jamás al cuerpo, uno nunca está en contacto con un imán. Es más, si en algún momento ve un imán es cuando es niño, cuando desarma algún motorcito, pero después no tiene con mayor contacto con imanes, ¿no? Entonces, qué interesante esto, porque eso sería una herramienta útil para quitarse los implantes, ¿no? Que es lo que también hemos estado descubriendo a nivel terapéutico, que podría ayudar mucho, ¿sí? El otro dato que tú diste es que entiendo por qué posiblemente sea la causa de que se rompa esa membrana, porque es una membrana, es una cápside o un microfilm que se forma que rodea y protege este implante, como tú dices, se rodea de material biológico propio del ser humano para que se camufle, el sistema inmunológico no lo detecte y no lo pueda expulsar, o por último también aislar, ¿no? Excelente. Entonces posiblemente por estos cambios de cargas o polaridades pues se rompa esa membrana. El cambiar de un polo positivo a negativo, lo que hace es una osmosis o una osmosis inversa en el tejido propio que envuelve. Entonces lo que haría es, por cambio de cargas, prácticamente pasar de acidez alcalino, acidez alcalino, acidez alcalino, y rompería la cápsula. Qué interesante. Mira, ahí podría estar la explicación. Interesantísimo. Mira, estos aportes nos van a ayudar mucho. Ojalá podamos desarrollar más adelante este tema. Vamos a darle el pase un momento a Felicidad y a Morfeo, que acaban de llegar también. Felicidad, ¿cómo estás? Alégranos el día. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Mira, yo estoy impactadísima porque yo sí había escuchado y leído cosas, pero más como temas conspiranoicos y todo esto. Pero ahora que preciso entré y estabas mostrándolos, me parece fascinante, fascinante. Y eso abre muchos interrogantes que ya a medida que cada uno estaba hablando, pues los he ido como un poquito solucionando. Pero mi pregunta es, ¿por qué somos implantados? O sea, ¿cuál es el objetivo de ellos? Lo que he escuchado en algunos es que les hace un daño o les hace un mal. ¿Hay alguna manera que hayan implantes que sean positivos? O sea, que nos ayuden a la elevación o realmente a poder hacer implantados de una manera como positiva. ¿Has escuchado alguna vez o algo? A ver, yo te explico desde mi punto de vista, obviamente, ¿sí? Ajá. Pero permíteme un segundo nada más responderle aquí a Mariela, que se me está pasando ya lo que preguntó y que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Dice, ¿cómo podríamos diferenciar si es que todos esos acontecimientos extraños no son producto de la mente? Bueno, lo que mostré, te recomiendo ver el capítulo completo en mi canal de YouTube. Estamos desde las 7:30 hasta las 8:30, y nos hemos pasado hasta las 9, pero todo lo que hemos hablado hoy día y lo que hemos hablado ayer, que también hemos estado hablando de parte de extraterrestres, va a estar colgado en mi canal de YouTube, Hipnoterapia Prado Oficial. Síguelo ahí, porque ahí vas a ver todo y vas a ver la diferencia de una cosa imaginaria
temprano hablamos de eso y de algo que es real, ¿ya? Ahora, respondiéndote a ti, Felicidad, mi punto de vista definitivamente, eso no quiere decir que sea la verdad. Los implantes tienen diferentes funciones. Una de ellas trabaja sobre los campos energéticos, el campo mental, el campo emocional, porque el campo mental y el campo emocional son los campos, o sea, los cuerpos que tenemos energéticos alrededor de nuestro cuerpo, que colindan con el plano astral, pero que también colindan con el plano material. En este caso, el campo energético mental interactúa directamente con el campo mental. Y el campo energético emocional interactúa directamente con nuestras emociones, ¿ya? Entonces, el implante etérico ataca eso, pero por alguna razón el implante etérico es bastante delicado y pues sensible a cualquier terapia energética, al reiki, al biomagnetismo, a la magnetoterapia, a la bioenergética. Es muy sensible a eso y fácil de retirar. Entonces, ¿dónde meten el implante? Dentro del cuerpo. ¿Para qué? Para que sea más difícil de retirar. Y inteligentemente evolucionan, crean esta membrana, el cuerpo no lo reconoce y por más cambios que hagan afuera energéticos, no afecta al implante que está dentro del cuerpo. ¿Se das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando está el implante dentro del cuerpo, la forma que estamos descubriendo es sacarlas a través de estos imanes, del magnetismo más que de la parte energética, ya del magnetismo que actúa directamente sobre la membrana y eso los podría desarticular. Ahora, la función. Hace un rato estábamos hablando de eso. Sectorizarnos, ¿no? La zona de Occidente, los reptiles y los grises son los que se ven con mayor frecuencia. En Oriente son más los insectoides y las mantis, ¿sí? Que son dos razas que parecen efectivamente unos insectos gigantes y que adoptan la forma de lo que quieran. En la parte de Occidente es bien difícil, al menos en terapia, lo que más encontramos son grises y reptiles, draconianos como cabeza de todo, pero insectoides es muy difícil. En pandemia trabajé con gente del norte, de Trujillo y de Chiclayo, y encontré 2 casos de insectoides muy extraños porque por lo general no hay, ¿sí? Y mis colegas que están en Oriente, ellos hablan mucho más de los insectoides que de los reptiles o de los grises. Eso quiere decir que de alguna manera está distribuida el manejo, la manipulación de ciertas partes del territorio en las que diferentes razas se están manifestando y están de alguna manera manipulando al ser. Mi querido Carlos Llerena, gran abrazo, hermano, gusto tenerte por aquí. Ahora te paso el micro. Entonces, estos implantes que cumplen alguna función, para verlo de alguna manera, serían en alguna medida sectorizados. En segunda medida, o la segunda opción que vemos nosotros como terapeutas, es que lo que están haciendo es analizar, porque cuando pregunto cuál es la función del implante, bloquear la parte emocional, bloquear el avance de la persona, su parte mental. Y una de las cosas que le llama muchísimo la atención es el despertar espiritual que está teniendo la persona y cómo su energía se está expandiendo demasiado. O sea, generalmente nuestra energía está compactada dentro del cuerpo físico y hay una pequeña aura de aproximadamente 5 centímetros alrededor del cuerpo que bajo meditación, mucha meditación y práctica puede llegar hasta 50 metros del cuerpo. Hoy en día este campo energético en muchas personas que están despertando espiritualmente se está expandiendo demasiado y esto tiene vuelto locos a los extraterrestres porque no entienden cómo el ser humano está logrando esa expansión. Mi querido Carlitos, te caíste, sube, hermano. Y no entienden cómo se está logrando esta expansión. Y eso los tiene vueltos locos, ¿no? Y están investigando. Analizan también la frecuencia que tiene el ser humano de encarnación y encarnación y su proceso de aprendizaje en todo esto. Y manipulan algunas partes emocionales del ser humano con la finalidad de ver cómo reacciona teniendo esta carga en contra. Si puede, a pesar de tener esta carga en contra, de todas maneras salirse de esta carga en contra o decide pues desvivirse, ¿no? Entonces tiene toda esta investigación montada en la que hay parte investigación y parte alimentación, porque tengamos en cuenta que muchas de estas razas no se alimentan de seres vivos como nosotros. Ellos se alimentan de campos energéticos, de energía, ¿sí? La energía es lo que les interesa mucho. Hay razas que se alimentan netamente de la energía negativa que emana del ser y hay otros pues, que se alimentan de la energía positiva que emana del ser, ¿no? O sea, por ejemplo, encontramos una raza de
extraterrestres parecidos a las mantis religiosas, que lo que hacen es sacar de la columna vertebral algo que ellos llaman voluntad, ¿ya? Cuando yo le pregunté voluntad, ¿a qué te refieres? Esta energía que produce el ser humano específicamente en la médula espinal, a la altura de acá arriba de las cervicales, ahí produce el ser humano de manera automática una energía particular que es voluntad. Y eso nos interesa, sacamos eso, pero no le hacemos ningún daño al ser humano. Es más, el extraterrestre se excusaba y decía, no le hacemos ningún daño al ser humano porque el ser humano lo vuelve a producir. Esto es alimento para nosotros, y efectivamente él decía que en su nave tenía pues un montón de esto que van sacando de cada ser humano y lo tienen almacenado, pero que no afecta al ser humano porque en realidad el ser humano lo suele producir. Yo le digo, está perfecto, le digo que tú hagas esto, pero tú tienes el permiso del ser humano para sacar eso que está ahí. No, ok, entonces bueno, si haces esto sin permiso del ser humano, estás yendo en contra de su libre albedrío, ¿no? Entonces, a ver, veamos si el humano está de acuerdo con que le saques eso, ¿no? Y entonces cuando empezamos el diálogo, el ser humano definitivamente no está de acuerdo con que le saquen eso del cuerpo, ¿no? Entonces ahí el extraterrestre se molesta, pero es la verdad, o sea, no puede hacer algo en contra del ser, ¿no? Pero me pongo a pensar en que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros no le pedimos permiso a la gallina para quitarle sus huevos, ¿no? Ni le pedimos permiso para comérnosla, ¿no? Ni a las vacas, ni nada por el estilo. Entonces, digamos que ellos no entienden el por qué nosotros les prohibimos hacer lo que quieran con nosotros, cuando nosotros no nos prohibimos hacer lo que queremos con otros seres que son, entre comillas, indiferentes, inferiores a nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como la cadena alimenticia, ¿verdad? La cadena alimenticia. Es igual que el ser humano, pues hoy día te digan, bueno, tú eres carnívoro, ya, ok, a partir de hoy día no comes carne, ¿no? Ah, pero los vegetales también tienen vida, entonces no vas a comer ni vegetales ni carne, y ahora lo único que vas a alimentarte es de energía, ¿no? A ver, ve tú cómo resuelves. ¿Te das cuenta? Entonces, son cosas que difícilmente podríamos comprender, pero cumplen una función. Ahora, el hecho de que estos personajes actúen de alguna manera manipulando al ser humano y sobre todo alteren su campo emocional para lograr estos estados de dolor y de sufrimiento, cumplen también una función específica. Recuerden que alguna vez hemos hablado de la oscuridad y de la luz. Sin oscuridad no hay luz, o sea, un ser humano tiene que transitar la oscuridad, y ahí es donde trabajan ellos, para poder descubrir su verdadero potencial. O sea, el ser humano tarde o temprano va a encontrar la forma de salir de ahí, y cuando finalmente salga se va a potenciar y va a descubrir todito su poder. Chicos, tap, me está saliendo otra vez el mensaje, denle tap por favor. ¿Sí? Participen dándole tap, corazoncitos, regalitos. Recuerden que tenemos que llegar a 25 rosas, van 10, faltan 15. No me molesto si tienen algunas rositas por ahí que me pertenezcan, pónganlas por favor. Morfeo, ¿cómo estás? Bienvenido. De ahí le pasamos a nuestro amigo Carlos Llerena. Felicidades, espero haber respondido tu pregunta. Adelante, Morfeo. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias. De verdad que hoy abriste una puerta grande en mí para comenzar a profundizar más, pero muchas gracias, y como siempre, gracias por darnos tu conocimiento de una manera tan generosa. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Acá me quedo escuchando. Gracias a ti, felicidad, bienvenida. Morfeo, adelante. Morpheus. Hola amigo, buen día y gracias por ese recibimiento. Mire, yo he venido escuchando todas las opiniones, todos los que están hablando, pues sí es cierto, sino que, mire, hay un punto, ¿puedo? Por supuesto, adelante. Ya, yo, primeramente yo soy difundidor de la genosis, no sé si algunas personas conocen este conocimiento. Últimamente se está develando bastante, porque tampoco quiero alarmar, estamos en tiempos finales, y todo esto solito se está develando, como estamos en tiempos finales. Y diciendo tiempos finales, pues no quiero decir pues que vayan, cojan su Biblia y se golpeen el pecho o se tiren en el parque. No. El trabajo es interno. Ahora, todas estas cositas que he venido escuchando, he venido hablando, nosotros mismos les damos permiso a estas cosas. ¿Por qué? Acá entra un punto bien importante, y esto ustedes lo van a comprobar por si acaso en todo el mundo hay genosis, hasta en internet hay genosis. El último avatar a que nos entregó este conocimiento fue el maestro Samael Angüeo, y luego le siguió el maestro Rabulú. Este conocimiento es tan milenario como la misma creación. Este conocimiento es traído de otra dimensión. Sí, genosis. Entonces, en este conocimiento, chicos, ustedes se van a dar cuenta qué es la materia, qué somos nosotros, por qué estamos acá, quién nos trajo acá, qué hacemos acá y qué debemos hacer.
Entonces, la gnosis es un conocimiento, pues, de práctica, porque la gente piensa que es un conocimiento donde, pues, yo me voy a empalpar como decir, una oración, ¿no? Mamá me mima, yo amo a mi mamá. No. Es un conocimiento de técnicas y prácticas para uno mismo darse cuenta qué es lo que es. Ahora, vamos al punto. Y esto la gente no lo sabe, muchas personas no lo saben. Estas entidades y todas estas cosas no son extraterrestres, son intraterrestres. Pertenecen a planos inferiores. Entonces ellos se nutren de nuestra ira, de nuestra cólera, de nuestros celos, de nuestra revancha, de nuestra lujuria, más que todo. Ellos muchos se alimentan de la lujuria, de la fornicación, del adulterio. Ellos muchos se alimentan de esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene el permiso? ¿Cuándo viene el permiso? El permiso viene pues cuando tú te escuchas ese reggaetón del conejo malo o de la Shakira. Entonces la gente no se da cuenta, pero cantando esa canción o disfrutando esa canción, ellos están dándoles permiso para que ellos entren a tu cuerpo, te roben tu energía. Por si acaso nosotros tenemos 7 cuerpos, que es el cuerpo físico que tenemos nosotros ahorita, el cuerpo biológico, tenemos el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo búdico, átmico, y bueno, tenemos 7 cuerpos. Entonces, ellos accesan a eso y nos roban nuestra energía. Entonces, y yo les invito a que vean la película Destino Júpiter. En la película Destino Júpiter lo detalla todo preciso lo que ustedes han estado comentando. Preciso, todo preciso. Y si quieren más o menos detallarlo cómo es estas cosas, vean la película Matrix, 1999, ¿no? Por si acaso está encriptado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas, pues, a estos cantantes que no cantan nada, entonces uno mismo, incluso sus movimientos son parecidas a las runas que ellos, se abren para que estas cosas puedan entrar. Entonces, cuando tú estás escuchando esta música del conejo malo, oye, que te lo lee esto, que no sé cuánto, entonces son oraciones, son parecido a mantras, que no son mantras, son parecido a mantras donde tú te abres para que estas cosas puedan hacer lo que quieran de ti. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es no mirar noticias, no escuchar disculpen que le diga, estas tonterías de música que existe ahora, que no es música, es porno cantado. Entonces, cuando tú te alejas de esto, no consumes, por si acaso, y acá ojo, no consumes pues productos químicos, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, embutidos, todas estas cositas. ¿Qué hacen? Pues estas cositas hacen que tu cuerpo, es como un doctor, yo soy doctor, voy a operar, ¿qué tengo que hacer? Anestesiarlo, pues, ¿no? Entonces yo lo anestesio y ya puedo hacer la operación. Entonces estas cositas, estas entidades hacen eso, nos anestesian con la música, nos anestesian con los licores, nos anestesian con estas bebidas energéticas y pues es como si estuviéramos anestesiados. Entonces ahí ellos ya operan, nos hacen lo que nos den la gana. Entonces la recomendación, nuevamente lo vuelvo a repetir, si quieren profundizarse más, yo soy difundidor de la genosis, es un conocimiento, pero este conocimiento al hombre lo hace Dios, a la mujer la hace diosa. Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil, sí, es difícil de comprenderlo porque es cuestión de experimentación, o sea, pues es un trabajo constante más que todo, ¿no? Entonces, si tú quieres no tener perturbaciones de este tipo, tienes que alejarte, como lo dije ahora y lo repito, y mil perdones por repetirlo, no consumir cerdo primeramente, embutidos, no consumir bebidas gaseosas, bebidas energizantes, todo tipo de licor, no andar con pensamiento, porque a veces uno piensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las damas, perdónenme las damas, a veces la dama está caminando por la calle y le viene un pensamiento, ¿no? Y va caminando por un centro comercial y ve un vestido, dice, uy, ese vestido, uy, un vestido rojo, uy, pero en este vestido no se ven los pechos. Entonces viene otra voz, otra inquietud en la mente y le dice, no, anda, mira, este vestido estaba mejor, se te ve hasta la espalda y está más corto, se van a ver las piernas. O sea, muchos de nosotros pensamos que somos nosotros. Dicen, no, mira, no somos nosotros.
son implantes, le llaman yoes, la Biblia le llama pecados, en el antiguo Egipto le llamaban los demonios rojos de Set, en la India le llaman agregados psíquicos, psicológicos. Entonces todas esas cosas pugnan y pelean en nuestra mente y uno cree que uno lo está haciendo. ¿Y cómo se da cuenta? Vas a tu casa, departamento, lo que seas, silencias todo, te concentras en tu respiración, en los palpitares de tu corazón, te concentras una y otra vez. Si no sale una, en la segunda, en la tercera, pero intentas, y ahí tú te vas a dar cuenta que tú no eres. Entonces, ¿quiénes son? Lo que antiguamente ustedes han estado comentando y lo que yo les acabo de decir. Entonces, ¿qué pasa? Este camino es bien amplio y bien complejo. Ahora, como dijeron ustedes, nosotros, y esto se ve en la película Destino Júpiter, el planeta está sectorizado por ciertas entidades. Por ejemplo, en México lo administra un tal Chamuco, que de ahí viene el Chavo del Ocho. En México lo administra el Chamuco. Y así, cada región del planeta es administrado por estas cosas, ¿no? Y a nosotros, pues, nos tienen parasitados. Pero vuelvo a repetir, nos tienen parasitados porque queremos. O sea, tú subes a un micro, a una combi, a un colectivo, a una mototaxi, y lo primero que vas a escuchar es esta música. Y esta gentuza sabe tan perfectamente qué gusta a nuestras bajas pasiones, y de eso hacen música. Y uno talala, y sigue ahí. Entonces uno se está exponiendo a eso. Es como uno se está anestesiando. Ahora, otra cosa para los varones, y mil perdones y mil disculpas. Mira, tú vas por la calle y ves a una chica pues espaspanante, ¿no? Con todas sus protuberancias ahí viéndose. Entonces tú la deseas en la noche. Entonces nosotros tenemos implantes, egos, de todo les llaman. Entonces, ¿qué pasa? Estas cositas se activan. Y en la madrugada, a las 2, 3, 4 de la mañana, esas entidades se encuentran y fornican en el astral, fornican en la quinta dimensión, fornican. Entonces el caballero se levanta y dice, oye, bueno, acá en Perú, ¿no? Dice, oye, mira, qué tal polvazo que me metí. Y la dama también dice, oye, he soñado que un hombre me ha cogido. No ha soñado, lo han ejecutado en el astral, lo han ejecutado. Y cuando se hace esto, chicos, se pierde una energía más terrible que una bomba atómica. Entonces nos debilita, nos quita el ánimo y ya nos succionan, como decir, no, ya somos sus caseritos para que estas cosas siempre nos hagan eso. ¿Y cuál es la solución? Ahora, hablaron de eso de los imanes, que suena muy bonito y suena muy extraordinario. En vía internet venden imanes de neodimio, potentísimos. Venden unos imanes de neodimio. Entonces ustedes pásense por el cuerpo y van a ver ustedes ahí la respuesta. Ahora, otra. Cuando inventaron la pande y todos se dejaron hincar en el hombro, también esa ha sido una parte de una sustancia también que facilita esto, pero también tiene solución. Hay agüita de rábano, bueno, en el Perú se conoce bastante, agüita de rábano durante 7 días se descansa, 7 días no, y va a expulsar todo este grafeno, toda esta basura que nos han puesto. Entonces eso va a rectificar esto. Entonces yo los invito, discúlpame amigo, hipnoterapia dice acá, discúlpame, pero yo los invito a que investiguen más en la gnosis. Es un conocimiento amplio, bien amplio. Es más, le han cambiado hasta de nombre. Hay un tipo con enmascarado que se llama la ciencia del energismo. Ahí ustedes ahí con prácticas, ustedes ahí, y hay en todo centro físico, gnosis, hay en todo centro físico, así, instituciones donde te dan el conocimiento, uno lleva la práctica, y tú mismo, cada persona, si es que se lo propone decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú mismo vas a ver qué tienes, qué te han hecho, qué es y todo eso. Entonces, el trabajo sí es duro, ¿no? Pero bueno, pues hay que encontrarnos, pues, nosotros, ¿no? Y lo que estás haciendo, amigos, es muy formidable, ¿no? Y ahora otra cosita, lo que quiero decir, ¿no? Y para terminar, los que nos hacen daños no son
no vienen de afuera. Los que vienen de afuera son hermanos mayores que son hombres verdaderos, sin ego, sin nada, son hombres limpios, hombres perfectos, digamos, ¿no? Vienen en unas naves que no son de artilugio mecánico, son unas naves de conciencia, no son de latón o algún metal sofisticado, no, son unas naves que la misma nave es conciencia. Pero los que nos hacen daño son los intraterrenos, son entidades del bajo astral. Entonces ellos sí vienen a hacernos daño, ellos hacen cosas, pero sí, como les digo, ¿no? Si nosotros nos proponemos o si nosotros nos predisponemos. ¿Y cuándo nos predisponemos? Cuando comemos basura, comemos enlatados, comemos los McDonald's, la Coca-Cola, tomamos bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, escuchamos al perro, al conejo malo, escuchamos toda esa porquería de música. Entonces nosotros nos estamos abriendo. ¿Por qué nos abrimos? Porque nuestra vibración baja. Y mientras nosotros estemos vibrando bajo, nos pueden sacar hasta los ojos. Entonces eso ya está, más que todo, ya está eso ya comprobado, amigos. Y disculpen por el tiempo, disculpen por esta verborrea y gracias, muchas gracias. Gracias, Morfeo, muy amable por tu contenido, por tu aporte. Bueno, vamos a cerrar en breve ya el en vivo, 9 minutitos más y cerramos, así que vamos a darle el pase a cada uno de ustedes. A Lía, que ya estaba por irse. Lía, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, Jean-Paul, por la sesión de hoy. Bueno, Morfeo me vino a mover de nuevo otro sector del pensamiento, pero bueno, me voy quedando con lo que voy entendiendo y quizás comprobando, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Lía, gracias por estar. Sanando ahí me quedé, no sale el resto del texto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, te escuchamos. Estás sin audio. No se te escucha. Uy, creo que está sin audio. Bien, Luis, ¿algún aporte antes de retirarnos? Me gustó mucho lo que dijo el amigo Morfeo, muy interesante, otros puntos de vista muy interesantes, y de eso se trata, de que escuchemos todos los puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, mi querido Luis. Herodiano, ¿algo más que quieras aportar antes de que nos retiremos? Bueno, muy interesante el aporte justamente de lo que mencionó Morfeo. Y también indicarles, ¿no?, de que, bueno, la programación justamente que llega a nivel del subconsciente va en lo que nosotros consumimos. Es decir, lo que nosotros vemos, lo que nosotros nos alimentamos, lo que nosotros hablamos. Por ejemplo, ¿no?, si estamos en este grupo, estamos alimentándonos de conocimientos, de experiencias que van a nutrir tanto física como espiritualmente, ¿no? Y finalmente es un camino personal, individual de cada ser humano, quien a través de sus experiencias, porque lo que nos sucede es básicamente un aprendizaje, no es bueno ni es malo, simplemente reflexionar. Y si alguna vez estamos en un momento complicado, pues la autoobservación es lo que me funcionó bastante a mí. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me pasa esto? Y bueno, y eso es constante para evitar los implantes, ¿no? Alimentación saludable, deporte, porque cuando se baja la vibración, ahí van los implantes. Y bueno, siempre voy a estar acá de repente escuchando. Me parece muy bien felicitarte porque veo que hay personas que tienen diferentes maneras de interpretar, comprender también estos espacios. Y creo que de todos ellos podemos aprender de acuerdo a nuestra realidad. Estamos en un momento donde nos va a servir tal contenido de tal persona, tal persona, tal persona. Y eso es lo que finalmente nos va a ayudar a ser más grandes y vamos a ampliar el campo vibracional de la Tierra. Muchas gracias, saludos. Gracias a ti, mi querido Herodiano, muchísimas gracias. Rayo, bienvenido. ¿Qué dices, hermano? ¿Cómo estás? Gusto tenerte por aquí. Para comentar. Adelante. Estoy de acuerdo con Morfeo en el tema de la alimentación, pero en lo que comentó de estos seres, entidades, hermanos mayores, no estoy de acuerdo porque bien sabemos que el humano luz no necesita de naves, no necesita de absolutamente nada para manifestarse una vez que se libera.
Entonces, ahí es donde no coincide en esa parte. En la alimentación y todo eso, obviamente son los parámetros para soportar o sostener al humano luz, claro. Es la alimentación, vivir en el aquí y en el ahora, evaluar nuestra turbulencia mental y estar siempre conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y solamente será lo que quería comentar en ese sentido, que también el humano luz, a partir de quinta dimensión, ellos vibran en una frecuencia de amor, de paz y de luz. Solamente eso es el aporte que tengo. Muchas gracias, Rayo. Sí, bueno, cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente y conocimientos diferentes, y eso es lo interesante, que desde nuestro propio enfoque, de nuestra propia filosofía, de nuestras propias teorías, aportamos. Este es el espacio ideal para aportar todo lo que podamos, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho, Majo, muchas gracias por ese quiéreme. Ani, muchísimas gracias por todos los regalos, hemos llegado a la meta hace rato. Gracias a cada uno de ustedes por participar el día de... Mañana viernes todavía, sí. Mañana estamos a las 7 de la mañana. 7:30 de la mañana. Bueno, como dice Luis, mentira, Jean Paul, 7:40. Bueno, entre 7:30 y 7:40 estamos entrando al en vivo para hablar de algún otro tema de interés, ¿sí? Ya hemos tenido 2 días hablando del tema extraterrestre. Mañana seguramente hablaremos, mi querida Lía, del tema de los déjà vus. Vamos a hablar del tema de déjà vu mañana. Bueno, un poco también de la xenoglosia, que es otro tema bastante interesante dentro de la hipnosis regresiva terapéutica. Bueno, todo lo que vaya saliendo, al final este es un espacio para compartir, ¿sí? Un abrazo enorme, muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao, chao, chao. Gracias, Paul. Chao, chao. Gracias a cada uno de ustedes, nos vemos.